Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bien, muy bien. Hoy vamos a llevar el segundo tema. Ya el primer tema ya hemos tocado, ¿no? Un poquito, para ir entrando ya a la contabilidad. Va a haber un momento en que va a ser práctico y estos temas teóricos que estamos llevando nos va a servir. Pues un poquito vamos a recordar en el tema de que la materia en realidad, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Usted sabe muy bien que una empresa es una organización, ¿ya? Una organización ¿no? Donde, por ejemplo, si ustedes ven una empresa, por ejemplo, pueden ver ya sea comercial, ¿ya? Puede ser industrial, puede ser de servicios. ¿Ya? Entonces, todas las empresas, de acuerdo a su actividad, son empresas, o sea, son organizaciones. ¿Ya? Todas estas empresas jóvenes, ¿ya? Tienen que llevar su contabilidad. Pero ¿quién les obliga? Esa es la pregunta. ¿No ve? Tiene que haber alguien que les obligue, porque en Bolivia es así, ¿no? O en todo país, ¿no? Por ejemplo, ustedes están estudiando, pueden dominar la contabilidad, pero ¿quién les va a dar el título? La universidad, ¿no? Y entonces eso les va a hablar de que ustedes van a ser licenciados en contaduría pública. Y lo propio pasa en las empresas, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí está. Dice, registro contable obligatorios. Estas empresas, ¿ya? Les obliga el Código de Comercio. Tenían que comprarse ese librito, se han de comprar y ya se lo supongo que se han comprado ya. ¿Ya? Dice, ¿qué tienen que hacer estas empresas? Los libros o registros contables obligatorios, dice en el país, son el libro diario, el libro mayor y de inventario y balance y otros libros que las leyes sectoriales requieren, deben mantenerse en español y en moneda nacional, ¿no? Y aquí está, en el capítulo 4, contabilidad. ¿Pero de qué estamos hablando? Del Código de Comercio, ¿no? A ver, saquen su librito del Código de Comercio, ya tienen que comprarse. Los que tienen el Código de Comercio. Ya, muy bien. Si ustedes van, por ejemplo, al artículo 36, dice obligación de llevar la contabilidad. O sea, está hablando que todo comerciante tiene que llevar su contabilidad. Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de su negocio y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. Artículo 36 al 65, 419, Código de Comercio. Por eso les he dicho que se compren el librito del Código de Comercio, ¿no? Tienen que familiarizarse con ese libro ustedes, ¿ya? Entonces, de acuerdo al Código de Comercio, están en la obligación de hacer la contabilidad, ¿no? ¿Qué libros debe llevar? ¿Qué libros debe necesariamente tener estas empresitas? ¿Ya? Pues, para los que recién están empezando,
conocer la contabilidad, entonces no conocen todavía ya la naturaleza del libro. Pero vamos a hablar acá de esos libros. El comerciante debe llevar obligatoriamente los siguientes libros. Diario. ¿Ya? Libro diario. Después dice mayor, libro mayor. Después dice inventario. O sea, sí o sí tiene que registrar su inventario. Y tiene que llevar su balance. Eso está por ley. ¿Ya? Entonces, ¿para qué le serviría el libro diario? ¿No? ¿Qué es lo que quiere el Código de Comercio? Que todas las operaciones que realice tienen que registrar en este documento. ¿Ya? Y todo este libro mayor va a ser para que prepare un resumen de cada cuenta. Cómo se ha movido, cuándo ha aumentado, todo eso. Por eso sirve el libro mayor. Y el inventario. Por ejemplo, una empresa comercial, ¿con qué va a generar utilidades? Compra y venta de mercadería. Y a eso se refiere el inventario. Una empresa industrial, ¿con qué va a generar riqueza? Con lo que va a producir y va a tener un inventario, ¿no? Y la empresa de servicios, que también va a tener su inventario, no tanto va a vender el mercadería ni va a producir, ¿no? Va a presentar va a vender sus servicios, pero tiene que tener inventario de sus activos fijos. ¿Ya? Y finalmente, cada uno de estas empresas va a reflejar, después de tener movimiento, su situación financiera. ¿Dónde se refleja eso? En el balance. Obviamente que al balance, ¿ya? Va al margen de que muestra lo que tiene la empresa y lo que tiene de obligaciones, también le va a mostrar en el balance el resultado. Entonces, por eso pide simplemente el balance. Ahora, al margen de estos documentos, jóvenes, la empresa, dice aquí, mire, mira, ¿dónde dice? Aquí dice, todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de su negocio, que es el balance, y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado. O sea que todo lo que estos libros tienen que conservar, ¿ya? Se conserva hasta 10 años ahora, ¿ya? Y dice, debiendo además conservar en buen estado los documentos correspondientes que los respalden. El comerciante debe llevar obligatoriamente los siguientes libros, lo que hemos dicho, ¿no ve? Ahora, además, jóvenes, puede de estos libros tener otros libros, ¿ya? ¿Para qué? Para que de alguna forma le ayude a que tenga un buen control de todo su movimiento económico, ¿ya? Entonces, es muy importante. Por ejemplo, la hoja de trabajo aquí no está, pero nosotros hacemos la hoja de trabajo. La conciliación bancaria aquí no está. Arqueo de caja no está. Entonces, son otros documentos, jóvenes, que respaldan, ¿ya? Ahora, vamos a ir leyendo, ya en la medida que vemos, ¿no? Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime conveniencia, está, para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliarse. Entonces, lo que es, al margen de eso, puede tener la empresa libros auxiliares o documentos auxiliares. ¿Ya? Eso es cierto, ¿no? Y no estarán sujetos a lo dispuesto al artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios.
Esos auxiliares jóvenes pueden respaldar el movimiento de cada uno de estos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos en nuestro trabajo? ¿No? No solamente el contador jóvenes registra, ¿ya? Muchas veces dice el contador, ¿qué haces? Registra. Dice, no, no, joven. Prepara, hace el control de todo el movimiento económico que tiene la empresa, ¿no? Entonces, hoy en día ya esto está sistematizado, ¿no? Un paquete contable, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, revisan el paquete contable, tiene varios módulos. Módulos de planillas, módulos de cuentas por cobrar, módulos de cuentas por pagar, módulos de inventario, módulos del costo de la mercadería. Entonces, fíjense, diferentes componentes. Y ahí hay libros auxiliares, ¿no? En algún momento, cuando venga la fiscalización, porque ¿quién fiscaliza a la empresa? El Código de Comercio, ¿quién hace cumplir el Código de Comercio? ¿Qué institución? A ver, ustedes díganme, si alguna de ustedes. Quien fiscaliza las empresas jóvenes es el Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN. ¿Bien? El SIN es el que le otorga a la empresa el número de identificación tributaria. Cuando le fiscaliza, ¿ya? No solamente le fiscaliza el tema de sus facturas, también le fiscaliza si está cumpliendo con la elaboración del libro diario, libro mayor, inventario y balance. Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales es el ente fiscalizador, ¿ya? Del Código de Comercio, ¿no? Por ejemplo, le va a pedir, mándeme sus libros diarios, le va a pedir, mándeme sus libros mayores y le va a ir fiscalizando. Entonces, es interesante, ¿ya? Entonces, por eso ese librito les he pedido que se compren, ¿no? El Código de Comercio. Espero que se compren porque un día voy a subir a la universidad, nos vamos a encontrar y quiero que tengan todos el Código de Comercio, ¿ya? No lo van a leer todo, pero vamos a ir ya tocando ciertos artículos. Comerciantes, dice, por menor. Los comerciantes individuales o negocios al por menor cuyo volumen de operaciones y capital de empleado en sus actividades comerciales no alcance a los mínimos exigidos por disposiciones legales sobre la materia, cumplirán la obligación que impone el artículo anterior, registrando diariamente un resumen de las compras y ventas al contado y un detalle de las que tengan que al crédito, incluyendo los cobros y pagos realizados con tal motivo. Pero aquí no dice quiénes son menores, ¿ya? Habría que decir, ¿no? ¿Quiénes son menores? ¿No? Comerciante por menor. Entonces, Impuesto Nacional Jóvenes, ¿ya? Es interesante, Impuestos Nacionales, el SIN, ¿ya? El SIN, por ejemplo, al margen de otorgar el NIT, les clasifica a los comerciantes jóvenes en régimen general, ¿ya? Y estos son los obligados a llevar la contabilidad, ¿ya? Estos son los que tienen que llevar sí o sí la contabilidad. Tienen que hacer todo esto, ¿ya? ¿Y quiénes son estos los que facturan, por si acaso? ¿Ya? Y hace otra clasificación, ¿ya? A los famosos regímenes simplificados. ¿No? Les obliga a que tengan actividades económicas, pero estos no facturan. Como no facturan, no les obligan a llevar estos documentos. ¿Ya? Ah, pero tampoco les obligan a vender cantidades grandes, ¿no? Tienen que ser de menor cuantía. Tenemos otro régimen.
régimen integrado. Bien. Es tampoco no factura. Bien. Estamos hablando, por ejemplo, de los minibuseros. Estamos hablando de los transportistas aquí al interior que van trabajando, no facturan. De eso estamos hablando. Bien. Pero no estamos hablando de los transportistas departamentales. Eso sí facturan. Ya están en el régimen general. Pues fíjense, el Estado dice que no facture, pero les dice que se inscriban y les da su número de NIE. Interesante, ¿no? Y tenemos el régimen agropecuario unificado, que también no factura. ¿Quiénes son esos? Aquellos que tienen sus tierras y producen productos, ¿ya? Como la papa. Entonces, incluso los que tienen ganado, ¿ya? No facturan, pero tienen que tributar, tienen ciertas condiciones para tributar, ¿ya? Uno, es, por ejemplo, si no me equivoco, es anual. Esto es que hace 2 meses, esto igual es cada 2 meses, o 3 meses, no me acuerdo bien. Pero tienen que tributar una cuota fija, ¿ya? Pero en cambio, estos del régimen general tienen que facturar, porque estos son los únicos que tienen que llevar libro diario, libro mayor, inventario y balance. Estos no. Ah, pero también estos, ¿ya? No pueden comprar, pues, su nombre por decir 500,000 bolivianos, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. El Código de Comercio habla de eso, ¿no? Ellos tienen que tener sus documentos, sus facturitas que han comprado para vender al por menor. Son las tienditas que existen en sus barrios, jóvenes, por si acaso simplificar, ¿no? Tienen que tributar. Muy bien. Personas autorizadas para llevar la contabilidad. La contabilidad será llevada por contador. ¿Quiénes tienen que hacer la contabilidad? ¿No? No va a ser el comerciante. La contabilidad será llevada por contadores legalmente habilitados a quienes se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidades, régimen de actuación, remuneración y la guarda de las reservas de la contabilidad sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quien presten sus servicios, ¿no? Entonces, nosotros llevamos la contabilidad, ¿no? Las empresas, por ejemplo, nos contratan y nosotros debemos llevar la contabilidad. ¿Bajo qué? Bajo normas y bajo leyes, ¿no? Es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ustedes están estudiando para eso, ¿ya? Pero fíjense, ¿dónde saben eso ahora? En el Código de Comercio. Yo he tratado del Código de Comercio sacar lo suficiente para que puedan ustedes ir aprendiendo. El Código de Comercio lo pueden leer ustedes, ¿no? Él dice acá, forma de presentación de los libros. Por ejemplo, una de las cosas es los comerciantes presentar los libros que obligatoriamente deben llevar encuadernados, foliados a una notaría de fe pública para que antes de su utilización incluya el primer folio de cada uno, acta sobre aplicación que se le dará con indicación de nombre de aquel a quien pertenezca y el número de folio que contenga fechada y firmada por notario interviniente, estampando además en todas las hojas el sello de la notaría que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales. Esto, por ejemplo, hoy en día ha cambiado por el tema de que esto ya es informático, ¿ya? Antes había los libros, se compraba los libros en la librería, ¿ya? Hoy en día, como ya está informatizado, no hay caso de foliarlo, ¿no? Primero. Entonces, seguramente, al finalizar la gestión, ¿qué van a hacer estos señores? Lo tienen que encuadernar, hacerlo foliar y listo, archivo. Si tú presentas, por ejemplo, libro diario y te pide impuestos internos en el régimen general y no lo has foliado, ya tienes sanción. Ya hay sanción.
¿ya? Ya hay multa. Entonces, todos estos jóvenes que aquí están leyendo, hay que cumplir, ¿ya? Tal como dice. Serán también válidos los asientos y anotaciones que se sostengan por cualquier medio mecánico, electrónico, ahí está, sobre hojas removibles o tarjetas que posteriormente, miren, deberán ser encuadernados correlativamente para formar los libros obligatorios que serán legalizados siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba clara y completa y fidedigna. Lo que acabo de decirles, ¿no? Entonces, fíjense, igual es con ustedes, por ejemplo, sus notas van a tener este año, a fin de año, una vez que los docentes entreguen sus notas, inmediatamente se tienen que proceder con la encuadernación y se tiene que hacer foliar, ¿no? ¿Por qué hacen encuadernar? Eso es ya para que no boce, no cambie, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ya, en este tema que vayamos viendo. La autorización para su empleo será otorgada por el registro de comercio. Ahora, hay una entidad, jóvenes, que también controla las empresas, pero no fiscaliza, por si acaso. Solamente registra. Este último hemos tenido, por ejemplo, que Funda Empresa es Funda Empresa, ¿no? Está pasando ahora a manos del Estado, ¿no? Entonces, esta empresa, jóvenes, registra todas las empresas y simplemente no les fiscaliza, por si acaso. Solamente les va controlando, ¿no? Esto, por ejemplo, controla el nombre de las empresas, ¿no? Por ejemplo, no puede haber dos Coca-Colas, ya no puede haber dos Pepsis, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a quiere crear su negocio, por decir Pollos Copacabana, listo, muy bien. Aquí tiene que, primero, resguardar, ¿ya? Su nombre, y posteriormente tiene que inscribirlo a SENAPI, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el tiempo, jóvenes, por la calidad, por el prestigio, esa empresa puede valer más que su inversión de su activo, ¿no? ¿Por qué? Porque la marca puede tener, por ejemplo, un producto bastante, ¿cómo se puede decir?, demandado, ¿ya? Entonces, y normalmente, ¿no? Cuando hay una empresa, por ejemplo, puede decir, yo lo he registrado, yo soy el dueño de esa empresa. Va a ganar el que lo ha registrado en SENAPI. Si yo, por ejemplo, he creado mi empresa, el nombre de mi empresa, y no lo he registrado el nombre en SENAPI, y el otro lo registra, él me puede hacer la demanda y me así la empresa. Entonces es muy importante, jóvenes, en el tema, por ejemplo, del registro del comercio en el nombre de la empresa. A pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base del dictamen de perito, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del procedimiento propuesto, ¿no? Eso es lo que se refiere. Cuando se trate de sociedades o acciones, la autorización se otorgará previo dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. Pues, por eso las empresas jóvenes, porque jamás se olviden, jóvenes, que una empresa gana prestigio, ¿ya? Gana prestigio. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene cemento Soboce, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos construir, por ejemplo, vamos a escoger primero Soboce, después los demás cementos, ¿no? Pero fíjense, es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Idioma y moneda. ¿Dónde estamos nosotros? En Bolivia. Entonces, nuestra contabilidad tiene que ser hecho en la moneda que tenemos en nuestro país, en este caso en boliviano. Y el idioma, que es el español, ¿no? O también lo llamamos castellano, ¿ya? Los asientos contables deben ser efectuados en el idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno podrán usarse idiomas distintos al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera.
¿Cuándo se hace moneda extranjera? ¿Ya? Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, hay inversionistas que están en el exterior, ¿no? Y necesitan su información. Entonces lo pueden hacer, pero para presentar en Bolivia, aquí a Servicio de Impuestos Nacionales, del régimen general, en bolivianos y en moneda nacional. Después lo pueden convertir y enviar esa información a los usuarios que existen. ¿Ya? Eso es muy importante. No sé si hay alguna pregunta del código de comercio. Entonces, yo tengo mi código de comercio. Es un librito, tamaño de la mano. ¿Ya? A ver, voy a ver. ¿Dónde está? Bien. Una vez que ustedes lo tengan a la mano, el código de comercio, lo que tienen que hacer es verlo. Siempre vean el índice. ¿Ya? Y en el índice dice las obligaciones del comerciante. Después también dice el tema de los documentos mercantiles, jóvenes, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces todo eso va ahí bien. Entonces ustedes tienen que leer. ¿Ya? Yo he sacado lo más importante de lo que habla de la contabilidad. ¿Ya? Lo más importante, de tal forma que lo vayan entendiendo, porque entenderlo en un día todo no van a poder. Ni yo, ¿no? Años que adicto, tampoco domino todo. Muy bien. Ahora, requisitos para apertura de un negocio. ¿Dónde van a encontrar eso? Jóvenes eso van a encontrar normalmente en el otro librito que has dicho es la ley 843. No está en sus artículos, ¿ya? Pero tiene anexitos donde dice cuáles son los requisitos que debe cumplir para aperturar una empresa. Entonces, es importante ustedes, ¿ya?
Muy bien, mil disculpas. Entonces, lo que acaba de decir, jóvenes, en estos libritos del Código de Comercio van a encontrar, ¿no?, todo el material. Y en la ley 843 tiene en las últimas paginitas, que es exit cita. Esto es ahí, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Un ratito. Ya. Entonces, es muy importante, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Voy a poner en silencio. ¿Dónde está silencio? Silencio. No hay silencio. Ya. Entonces ahí tienen ese material. Pero sin embargo, esto ya se está enviando. Ustedes háganse imprimir y van a ir aplicando, ¿no? Ese material les va a servir. Por ejemplo, miren, Fundempress, obligatorio, para reservar el nombre de la empresa y obtener matrícula de comercio. Es muy importante, ¿no? Muchas veces algunas empresas no van aquí, directamente van a impuestos internos. Tampoco en impuestos internos les piden esto, por si acaso, ¿ya? Pero ¿cuándo les piden esto? Cuando estos del régimen general, ¿ya?, van a hacer transacciones con empresas públicas. Ahí les piden que estén registrados en Fundempress, ¿ya? Entonces, fíjense, es interesante eso, ¿no? Cuando les exigen recién cumplen los otros requisitos. Pero vas a impuestos internos, simplemente llenas un formulario y la factura de luz, y listo, ya tienes actividad económica, ¿no? Sin obligatorio, Servicio de Impuestos Nacionales. Es el que te va a dar tu número de NIT, de identificación, para tramitar el número de identificación tributaria NIT, ¿no? Y otro, gobierno municipal, ¿no? El gobierno municipal, jóvenes, tiene, o sea, vive también ellos de patentes, ¿ya? O sea, y si yo hago mi negocio, por ejemplo, en el Alto, la alcaldía va a venir y va a decir su licencia de funcionamiento. No tengo, vaya a tramitar, ¿no? Entonces hay que tener la licencia de funcionamiento. Caja de salud. Estos no es obligatorio, ¿ya? ¿Cuándo va a ser obligatorio? Cuando tengas trabajadores en la empresa, ¿ya? Voy a salir y van a volver a ingresar, ¿ya? Por favor. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, ¿ya?, el tema de las obligaciones, ¿ya?, para que un negocio funcione, ¿no? Ese tema de la caja de salud es condicional, ¿no? No es obligatorio. Normalmente, por ejemplo, en las empresas grandes tienen trabajadores y que la ley, ¿qué les dice? Ahí aparece, miren, los tres documentos estamos hablando hoy día. La ley general del trabajo. ¿Qué dice la ley? La ley le dice de que cuando usted tiene dependientes está en la obligación de asegurarlos.
¿no? Tiene que afiliar a sus trabajadores a la caja de salud. Entonces, eso hay que cumplir, dice la ley, ¿no? Si tiene trabajadores dependientes, tiene que hacer eso, ¿no? Y eso también es condicional. También tiene que afiliarse, ¿dónde? A las AFPs, ¿no? Entonces, necesariamente también tiene que ir al Ministerio de Trabajo y ahí también es registrar, ¿no? Para que las planillas de sueldos se va a dejar, por si acaso. Ya, las planillas de sueldos se tienen que ir a dejar ahí, ¿no? También es condicional Pro Bolivia para acceder a la capacitación de asistencia técnica. PADES condicional para acceder a la licitación de participación en ferias empresariales. Estos condicionales, jóvenes, siempre y cuando, ¿no? No todos siempre tenemos que afiliarnos, ¿no? Estos son, por ejemplo, servicios que el Estado presta, ¿ya? Por ejemplo, a Cenavex, si es que la empresa va a exportar, ¿no? Y Cenape, lo que les acabo de decir, ¿no? Eso ya es responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, puedes reservar el nombre aquí. Y aquí el otro no va a poder inscribirse con ese mismo nombre. Pero otro puede escribirle en Cenapi, ¿no? Y dice, este es mi nombre, yo lo he registrado, entonces puede haber ahí una pelea. Entonces, es necesario, ¿no? Registrar en Cenapi. Incluso las producciones intelectuales, por ejemplo, yo tengo mi libro y mi libro tiene un modelo. Pues para que nadie copie, haga igualito que mi libro, que es ese modelo, porque el diseño cuesta, ¿no? Es una producción intelectual. Entonces, yo lo tengo que registrar en Senap, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, ahí dice bien clarito, ¿no? Obligatorio, 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 condicional, ¿no? Condicional, 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 condicional. Entonces, fíjense con cuántos, esto nomás tenemos que hacer empresita. Un de empresa, impuestos y municipal. Listo, ya tienes constituido la empresa. Y lo demás en el tiempo, ¿no? Muy bien. Obligación de los comerciantes, ¿no? Si bien constituido, ya, y qué registro debe realizar, obligaciones, ¿no? Mire, las obligaciones. Obligaciones de comercio. Son obligaciones de todo comerciante matricularse en el registro de comercio, lo que acabamos de decir, un de empresa. Inscribir en el mismo registro todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley exige. Por si acaso, en Funda Empresa, tienes que inscribir con cuánto de capital estás empezando. ¿Ya? Es muy importante. Ahora, si es una constitución, ¿cómo se puede decir? Jurídica, perdón, una sociedad anónima, con mayor razón, ¿no? Tiene que haber un testimonio, ¿ya? Comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos por obligaciones contraídas en los plazos señalados por ley, ¿no? O sea, normalmente esto sucede cuando las empresas, por ejemplo, ya tienen problemas con los trabajadores, ya están en juicios, entonces tienen que comunicar, ¿no? Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada, dice, está hablando de aquí, ¿no? ¿Cómo tiene que llevar? Cumpliendo estos artículos, ¿ya? Cumplir con las obligaciones tributarias prescritas por ley, está, de los tributos, ¿no? ¿Pero de qué ley está hablando? Está hablando de la ley 843. Entonces, la ley 843, cuando fiscalice los impuestos, ¿en base a qué va a fiscalizar? En base al Código de Comercio. En base, aquí en la planilla de esos, ¿hay impuestos? Sí hay impuestos. Por tanto, también entra la Ley General del Trabajo. ¿Ya?
conservar sus libros, dice esta llave, y demás papeles relacionados con su negocio por el tiempo que señala el artículo 36, 65 y 52. Entonces, si ustedes ahorita ven, ahí está el tiempo que deben conservar los documentos, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que el Estado dice, ¿no? Las deudas con el Estado no prescriben, dice. Incluso son hereditarias, ¿no? Eso es bien terrible, eso, vamos a aprender eso en el tiempo, ¿ya? Les voy a enseñar cómo tienen que hacer negocio y cómo no deben hacer. Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Contrabando, ¿no? No es justo de que por decir unos traigan importando a través de la aduana y otros sin pasar por la aduana, ¿no? Eso tiene sanción. Y ahí aparece otra ley, la ley de aduanas. Entonces, fíjense. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos enmarcados ya en normas, ¿ya? En normas legales. ¿Ya? Y debemos ir aprendiendo, no vamos a aprender de golpe, vamos a ir aprendiendo día a día, ¿ya? Y 8, las demás señaladas en leyes, ¿no? Entonces, fíjense, debe haber otras leyes más que vamos a ir conociendo de acuerdo a la actividad de las empresas. Documentos mercantiles. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un libro diario, ¿ya? En el libro diario se registran las transacciones. ¿Ya? Y uno, si estás registrando aquí las transacciones, ¿qué es una transacción? Es un intercambio, ¿ya? De bienes o servicios entre dos o más personas, ¿ya? Por ejemplo, la transacción, por ejemplo, yo hoy día voy a subir al alto, voy a subir, por ejemplo, en teleférico, me encanta subir en eso, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una transacción con la empresa Teleférico. Yo le voy a pagar dinero y él me va a vender, ¿qué? Un servicio, ¿no? Otra transacción, me gusta almorzar en un lugar, por decir, una tiendita de toldito. Entonces me va a vender en 8 bolivianos, por decir, un platito. Ya, muy bien, yo le voy a pagar y ella me va a dar una comida, ¿no? Entonces también eso es otra transacción. Entonces es el intercambio, jóvenes, de bienes. Eso, les voy a mandar unos conceptitos para que aprendan, ¿ya? Y para que puedan ir entendiendo, ¿no? Entonces fíjense, en ese libro diario, jóvenes, ¿ya? Se registra todas las transacciones. Pero esas transacciones tienen que estar respaldados de documentos mercantiles. Por ejemplo, yo subo al teleférico, ¿qué me tiene que extender? Una factura. Y si me extiende una factura, ya sé que esa empresa está en el régimen general. Entonces, la factura ya es un documento mercantil. ¿Ya? Entonces, fíjense. Y podemos ir viendo diferentes. Vamos a ver documentos. Se considera un documento mercantil aquí el título de efecto, que es excesivo, factura, nota de débito, crédito, albaranes, etcétera, el cual sirva para legitimar el ejercicio de las transacciones, así como poder documentar las operaciones de tipo mercantil en los justificantes de la contabilidad. ¿Qué te parece? Es lo que se ha hablado, ¿no? Tenemos documentos mercantiles, dicen, dos tipos, ¿no? Documentos negociables y documentos no negociables. Los negociables, la letra de cambio, ¿ya? Es un documento, por ejemplo, el tema del documento mercantil,
Por ejemplo, cuando en una transacción de repente dice, véndame a crédito. Ya. Entonces, el otro dice, pero fírmeme una letra de cambio. Ya. Entonces le firma. Donde se compromete a pagar, en qué tiempo va a pagar. Entonces, este documento, la empresa que le ha vendido puede negociar, ¿no? Puede ir a otra empresa y puede decir, tengo un documento y me va a pagar y mientras tanto me puedes vender mercadería. No hay problema. Ese es un documento que se puede negociar. Normalmente, ¿con qué se negocia? Con el banco. Y lo propio el pagaré, documentos que extiende y entrega una empresa mediante el cual contrae obligación de pagar la cantidad de dinero a la fecha que figure en él. El cheque es lo propio, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo firmar un cheque con una fecha para que cobren cierta fecha, ¿no? Ahora también puedo girar un cheque al portador, ¿no? Entonces son documentos negociables, ¿ya? Pero también tenemos otros documentos que no son negociables, por ejemplo, los recibos, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo he pagado y me hace firmar un recibo de ingreso, de caja. Listo, ese documento, ¿a quién le va a servir? Solamente a la empresa. Se va a hacer un auxiliar de la empresa, ¿ya? Facturas. Me extiende, listo, simplemente a la empresa le sirve como respaldo y no puede negociar, ¿no? Es un documento de produce de una transacción. El vale, lo propio, ¿ya? Normalmente los vales a quienes damos, damos a los trabajadores, ¿ya? Y no va a ser por montos en exceso, no va a ser por 30.000, 40.000 bolivianos. Si me pide, por ejemplo, el trabajador me dice, adelántame 300 pesitos, le adelantamos. Y hacemos girar un vale y le vamos a descontar a fin de mes, ¿no? Entonces, no voy a ir a negociar eso. No, no, ¿eh? Notas de remisión, por ejemplo, estos son libros auxiliares. Yo, por ejemplo, vendo mercadería y debo remitir. ¿Ya? De almacén tiene que salir con una nota de remisión. Es un descargo para el almacenero eso, ¿no? Ha entregado mercadería y donde va a entregar tiene que decir recibido, ¿no? Entonces, él en sus documentos lo va a poner ahí, ¿no? Al margen de que la factura sea emitida. Entonces, son documentos jóvenes, estos que no son negociables, pero que sirven para que exista un buen control en la empresa. Nota de abono. Una nota de abono es un documento contable de origen interno de la empresa que permite rectificar el valor total de una factura. Normalmente, ¿quiénes utilizan estas notas de abono y notas de crédito? Son los bancos. ¿Bien? Por ejemplo, yo pago mediante el banco, por decir, no con cheque. Entonces, autorizo de que le hagan un pago, ¿ya? A un cliente, ¿ya? O a un proveedor, ¿no? Le digo, páguemelo por favor a mi proveedor que me está trayendo mercadería. Listo. Y el banco, con tu autorización, tu código, todo eso, lo va a hacer. Y automáticamente te tiene que enviar un documento y te va a aumentar, te va a enviar el documento de qué? De débito. Señor Rodríguez, le hemos debitado de su cuenta a tal persona, listo. ¿No? Eso yo no negocio. Para mí es un respaldo de un pago, ¿no? O finalmente, alguna persona me debe, un cliente nos debe a la empresa, ¿no? Nos debe, ¿no? Y nos dice, ya, por favor, págamelo mediante mi cuenta. Ya, muy bien, dame tu número de cuenta. Le envío yo mi número de cuenta, ¿ya? Y el banco va a recibir el dinero y me va a comunicar, señor Rodríguez, le hemos abonado a su cuenta. Entonces, fíjense, estos términos debemos ir aprendiendo. Abono, débito. El abono se parece, por si acaso, al crédito. Ya está repetido aquí, ¿no? Pero son términos, ¿ya?
que nosotros cuando hagamos la contabilidad, cuando trabajemos, perdón, nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? A nuestros términos. Y esos términos debemos ir de alguna forma familiarizándonos, ¿no? Cada día y a ir viendo, porque cuando vayas a trabajar, por ejemplo, te van a decir, señor, a ver, señor Adriel, sí, ha llegado la nota de remisión, por favor, revise eso. Y uno dice, no, ¿qué es la nota de remisión? Señor Alan Trujillo, así, ha llegado la nota de abono. Entonces ya uno tiene que ir conociendo, ¿no? Señor Alex Ananoca, sí, nos han llegado 2 facturas, ¿no? Entonces uno ya tiene que ir, o si no también, señor, a ver, pura mujer, o no hay hombre, no hay, Amelia, dice, ¿no? Sí. Tenemos una de cambios, tiene que avisarle por favor al cliente de que cancele. Entonces, nosotros trabajamos ya con esos términos. Esos van a ser nuestros términos habituales en nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, antes de terminar la clase, ya, vamos a terminar tempranito, ya tienen el material. Para que ustedes no se vayan olvidando, les voy a ir dando ya unas prácticas, ¿ya? De acuerdo a lo que estamos avanzando. Entonces, va a ser la primera práctica, ¿ya? Primera práctica. Práctica 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya hemos hablado de empresa, definición de contabilidad, de principios, ¿ya? Esos principios, por ejemplo, los van a ir aprendiendo durante el tiempo que hagamos los asientos contables. No os voy a exigir mucho esto, pero tenemos que ir repasando, ¿no? Para nuestro primer examen. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero? Me tienen que ustedes ya averiguar los requisitos, ¿ya? Para para inscribir una empresa comercial unipersonal y la otra, eso lo van a ir haciendo para una empresa comercial SRL. Para que un poquito, no vamos a avanzar mucho, no nos complicaremos la vida. Ese es uno de las prácticas. Y el segundo punto es, de estos documentos, ya, que está aquí, me tienen que conseguir los documentos, ¿ya? O sea, conseguir los documentos mencionados en el tema. No se piden todos los documentos que hay, ¿ya? Pues fíjense, estamos hablando de documentos negociables y no negociables. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí 1, 2, 3. ¿No? Entonces eso tienen que conseguir, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo. Y esa es la primera práctica. ¿Alguna pregunta, jóvenes del futuro? Licenciado, ¿tiene que ser manuscrito o podemos hacerlo en Word? No, pueden ustedes escanear. Hoy en día es así, ¿no? ¿No? O sea, los documentos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los requisitos, a eso sí, ¿no? Tienen que hacer ustedes de una empresa unipersonal que tiene que presentar, ¿ya? Y de una empresa
SRL, ¿no? Y eso dónde van a encontrar, ya se ha dicho en esto. Solamente mencionar los requisitos, nada más. Por el momento, sí, vamos a empezar. Como dice alguien, ¿no? Suavemente. ¿Ya? Es la primera práctica. Eso, por ejemplo, para la siguiente semana. Tienen todo, desde el día tienen buen tiempo. Voy a tratar de abrirme una página en el, ¿qué se llama? En el Classroom. Pero ahí se tienen que inscribir jóvenes con su nombre completo, ¿ya? Como yo, por ejemplo, aquí estoy con Ramiro Rodríguez, ¿no? Hijolito, usted es aquí Ariel, nada de, por ejemplo, en el WhatsApp, números nomás yo veo, ¿no? Entonces tienen que escribirse con su nombre completito, ¿no? Tenemos nombre, apellido, paterno y materno. Algunos no tienen, ¿no? Está bien, ¿no? Pero todos con su nombre completito. Muy bien, jóvenes, ¿alguna preguntita? Es teórico, no me gustan a mí los primeros temas. Licenciado, Adelante. ¿en qué ley podemos encontrar eso de la primera práctica? La ley 843. Gracias, licenciado. O también pueden ir a impuestos internos. Visiten en la ceja. También pueden entrar a la página del SIN. ¿Y no está en Fundempresa, licenciado? ¿Mm? En Fund de Empresa. Ahí también, sí. Ahí están también los requisitos, por si acaso. ¿No? Vayan conociendo las instituciones. ¿Ya? Fund de Empresa, el SIN, vayan conociendo. Pero donde está detallado es en la ley 843, por si acaso. Y también en impuestos están las obligaciones, por si acaso. Pero aquí está todo, ¿no? Solo que ustedes tienen que hacer para una empresa unipersonal y comercial. Bien, jóvenes, ¿no hay más preguntas? ¿Cuándo nos vamos a conocer? Licenciado, una pregunta. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Es que mi señal se cortó sobre la práctica. La práctica. Requisitos para inscribir una empresa comercial, pero unipersonal. ¿Cuándo habla de unipersonal? Cuando el dueño es una sola persona, por si acaso. Requisitos para inscribir una empresa comercial. SRL. ¿Cuándo habla de SRL? Cuando son dos o más personas dueños de una empresa. Y aquí interviene, hay un documento adicional. Conseguir los documentos mencionados en el tema. Está hablando de documentos mercantiles negociables y no negociables. Los que están acá. ¿Ya? Entonces eso es muy importante para que ustedes lo vayan elaborando. Muy bien, jóvenes, les voy a dejar. Licenciado, una pregunta. Adelante. A ver, a lo que entendí fue que hay que solo hacer presentar los requisitos, pero no hay que llenarlos, nada de eso. No, solamente mencionen los requisitos. Posteriormente les voy a hacer investigar los documentos. Mencionar y poner Requisitos nomás, requisitos. ¿No? los documentos, solo eso nada más. En el tema de documentos, sí, quiero. ¿Qué cosa llenamos? La letra de cambio, quiero ver. Lo pueden escanear, ¿no? Ah, Quiero ver un pagaré, quiero ver un cheque, quiero ver un recibo. Por ejemplo, en el tema de recibos, para ver siempre dos tipos de recibos hay. Recibo de ingreso y recibo de egreso. Facturas. Conocemos diferentes tipos de facturas, ¿no ves? El vale. Es un documento pequeñito, ¿no? Notas de remisión, por ejemplo, que es interesante las notas de remisión.
Notas de abono, notas de crédito, notas de débito. ¿Ya? Consigan eso. En el libro en el ABC hay. En el libro de Juan Funes Orellana. Que tenían que comprarse también. Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día y tengan nomás paciencia. Ya vamos a entrar a la práctica. Lice, ¿va a enviar el documento al grupo? ¿Qué? ¿Va a enviar el ¿Por qué me documento al grupo? ¿Y cuál documento? El que habíamos avanzado hoy, El tema ya está en el grupo, en el WhatsApp, ya está. Gracias. Ya lo he enviado,